Estamos en la página 20. ¿Han podido ustedes entender algo de lo que ha dicho? No simulará estar loco. Dios mío, agregó la madre sollozando. Quizá se sienta mal y nosotros lo estamos atormentando. Y después llamó. Grete, Grete. ¿Qué quieres, madre?, respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregor, a través de la cual se hablaba. Vete enseguida a buscar al médico. Tu hermano está enfermo. Vete rápida. ¿Has notado el tono de su voz? Era la voz de un animal que hablaba muy bajo, en contraste con los gritos que prefería la madre. Ana, Ana, gritó el padre, mirando hacia la cocina a través del vestíbulo y golpeando con las manos. Salga enseguida a avisar al cerrajero. Luego pudo oírse por el vestíbulo el ruido de las faldas de ambas corriendo hacia la puerta. Se oyó la puerta del piso que se abría violentamente, aunque no se oyó ningún portazo al cerrarse. Seguramente se dejaron la puerta abierta, como pasa a veces en las casas en que ha ocurrido una desgracia. No obstante, Gregor se encontraba ya más sereno. Verdad es que sus palabras no resultaban inteligibles, pese a que a él le parecían sumamente claras, mucho más que al principio, pues su oído se iba haciendo a esos sonidos. Pero lo más importante por el momento era que los demás habían notado que algo inusitado le afectaba y se preparaban a prestarle ayuda. La determinación y entereza que se adivinaban en las primeras órdenes lo consolaron. Se vio nuevamente reintegrado en el seno de la humanidad y aguardó a las dos, al médico y al cerrajero, distintamente capaces de acciones extraordinarias y beneficiosas, y para prepararse a intervenir lo mejor posible en las conversaciones fundamentales que se producirían. Carraspeó un poco, procurando hacerlo no muy fuerte, por miedo a que el ruido no resalte muy humano lo que no estaba en disposición de distinguir. Entretanto, un silencio total imperaba en la habitación de al lado. Pensó que sus padres estarían sentados rodeando la mesa con el jefe de personal, hablando en voz baja, o quizá estaban junto a la puerta con el oído pegado, tratando de oír algo. Gregor se desplazó con el sillón hasta la puerta. Cuando se situó allí, dejó el sillón y se mantuvo de pie, sujeto a la puerta, pegado a ella por la humedad de sus patas. Descansó un momento por el cansancio ocasionado y después trató de hacer girar la llave usando la boca. Lamentablemente parecía carecer de lo que con rigor llamamos dientes, con que podía, dada la falta de estos, asir la llave. Entonces usó las mandíbulas, que parecían muy resistentes, con las cuales pudo poner la llave en movimiento sin notar el daño que se ocasionaba, pues un líquido oscuro empezó a salirle de la boca, chorreando por la llave y cayendo sobre el suelo. Presten atención, dijo el jefe de personal. Está tratando de abrir la puerta. Al oír estas palabras, Gregor se animó, pero pensó que todos, su padre y su madre, tendrían que haberle gritado: «Adelante, Gregor».
imaginando la impaciencia con que estarían pendientes de su brega, mordió la llave con todas sus fuerzas, casi desvanecido ya, mientras ésta iba girando en la cerradura. Se sostenía balanceándose en el aire, agarrado por la boca, y a medida que iba siendo preciso, agarrábase a la llave o la apretaba hacia abajo, echando todo el peso de su cuerpo. El ruido metálico de la cerradura, abriéndose al fin, le hizo recuperarse completamente. Menos mal, se dijo, no ha sido necesario que venga el cerrajero. Golpeó el pestillo con la cabeza para terminar de abrir. Ese modo de abrir la puerta fue el motivo de que, aunque ya completamente abierta, no se le viese aún. Tuvo que darse la vuelta primero, con todo cuidado, apoyándose en una de las hojas de la puerta para evitar una caída repentina de espaldas en la entrada. Y todavía estaba llevando a cabo esta difícil maniobra cuando le llegó un "oh" del jefe de personal, que sonó como lo hace el bramido del viento, y pudo ver a dicho señor, que era el más próximo a la puerta, llevarse las manos a la cara, retirarse hacia atrás como empujado maquinalmente por una fuerza desconocida. Su madre, que pese a la presencia del jefe de personal no había podido peinarse, estaba allí con el pelo anudado en lo alto de la cabeza. Miró primero a Gregor con las manos juntas, se adelantó luego 2 pasos hacia él y se derrumbó por fin. En medio de sus faldas arremolinadas a su alrededor, con la cara escondida en las profundidades del pecho. El padre levantó el puño como amenaza, con expresión agresiva, como si quisiera arrojar a Gregor contra el fondo de la habitación. Luego se volvió, salió con paso vacilante al vestíbulo, tapándose el rostro con las manos, y estalló a llorar de tal manera que los sollozos sacudían su amplio pecho. Gregor, por consiguiente, no llegó a entrar en la habitación. Siguió en el interior de la suya, recostado sobre la hoja cerrada de la puerta, de forma que solo enseñaba la mitad superior del cuerpo, inclinando la cabeza de medio lado, examinando a los presentes, mientras la niebla se había ido disipando y en la acera de enfrente se divisaba claramente un pedazo del oscuro edificio opuesto. Era un hospital con su fachada uniforme, interrumpida por ventanas simétricas. Seguía todavía lloviendo, pero en gotas aisladas, a las que se veía llegar diferenciadas al suelo. Sobre la mesa se veía la vajilla del desayuno, pues era esta la comida principal que hacía el padre durante el día, que se prolongaba hasta que terminaba de leer diversos periódicos en la pared. Estaba frente a Gregor, pendía un retrato de este, proveniente de su servicio militar, en el que se le veía un uniforme de teniente, con una mano en la espalda, sonriendo desenfadadamente, con una expresión que parecía demandar respeto para su vestimenta y su actitud. Esa habitación comunicaba con el vestíbulo. Por la puerta abierta se veía la del piso, que también lo estaba, el rellano de la escalera
gusta trabajar. Cansa mucho viajar, pero ya me he acostumbrado a ello y puedo decir que me agrada. Pero, ¿dónde se marcha usted, señor jefe de personal? A la tienda, ¿verdad? ¿Relatará usted los hechos que han ocurrido? ¿Puede uno encontrarse momentáneamente disminuido para cumplir con su trabajo? Es el momento en que los jefes no deben olvidar la capacidad que uno ha demostrado y pensar que, pasada la dificultad, volverá al trabajo con las fuerzas acrecentadas y la decisión de ser más útil si cabe. Como usted bien sabe, me siento muy obligado con mi jefe. También me debo a mis padres y a mi hermana. Verdad es que estoy en una situación nada cómoda, pero trabajando la superaré. Procure usted facilitarme las cosas, colóquese ahora en mi punto de vista. No ignoro que no se tiene aprecio para los viajantes. Los demás suponen que ganan el dinero a chorros y que tienen una vida cómoda. Lamentablemente, no se conoce ninguna razón válida para que se abandone este prejuicio. Aunque usted, señor jefe de personal, está bien al tanto de cuál es la realidad, más que los empleados corrientes inclusive, y entre nosotros más que el mismo jefe, el cual, como propietario del negocio, suele equivocarse con respecto a sus empleados. Sabe usted perfectamente bien que el viajante, por permanecer casi todo su tiempo ausente de la oficina, da lugar a múltiples habladurías y es chivo expiatorio de equívocos y quejas sin base ninguna, contra los cuales se ve imposibilitado de defenderse, ya que casi nunca llegan a sus oídos y solamente cuando vuelve deslumado de su viaje empieza a percibir con toda claridad los resultados negativos de una causa que ignora. Señor jefe de personal, le ruego que no se retire sin decirme que coincide usted conmigo por lo menos en algo. Pero casi cuando empezó a hablar Gregor, el jefe de personal había dado media vuelta, lo miraba de soslayo y visiblemente alarmado, con una mueca de repugnancia en la boca. Mientras Gregor hablaba, no estuvo ni un instante en calma. Se colocó en la puerta, sin quitarle ojo de encima, pero muy despacio, como si alguna fuerza ignota no le dejase salir de aquella habitación. Por fin llegó al vestíbulo y por la rapidez con que levantó por última vez el pie del suelo, se diría que había pisado fuego. Extendió el brazo derecho hacia la escalera, como si pudiese encontrar allí providencialmente la libertad. Gregor entendió que no podía dejar salir al jefe de personal en tal estado de ánimo, ya que ello podía hacer peligrar su empleo. Es posible que no entendiesen sus padres tan bien como él, porque aun durante todos esos años habían concebido la quimera de que la posición que ocupaba Gregor en aquella casa solo acabaría con su muerte. Además, con la situación presente y sus derivados quehaceres, habían dejado de lado toda moderación. Por el contrario, Gregor sabía perfectamente que no podía dejar irse así al jefe de personal. Tenía que calmarlo, persuadirlo, hacerlo propicio. En ello se jugaba el futuro de Gregor y de su familia. Si por lo menos estuviese allí su hermana, era muy hábil. Ya había llorado cuando
hubiese dejado manejar por ella a su antojo, hubiese cerrado la puerta del piso y habría disipado su susto allí mismo en el vestíbulo. Desgraciadamente no había vuelto la hermana y tenía que solucionarlo él sin ayuda, sin detenerse a considerar que no conocía bien aún las posibilidades de movimiento de su nuevo estado. Dejó la hoja de la puerta en que se apoyaba y se desplazó por la abertura que formaba con la otra, con el propósito de aproximarse al jefe de personal, que permanecía en actitud ridícula, agarrado a la barandilla de la escalera. Pero la caída fue inmediata, aunque hizo vanos esfuerzos para sostenerse sobre sus numerosas y diminutas patas, profiriendo un leve quejido. Enseguida, y por primera vez en aquel día, se notó invadido por una sensación de placidez. Las patitas, colocadas sobre el suelo, procuraban trasladarlo a donde deseaba ir, y tuvo la impresión de que se había puesto punto final a sus padecimientos. Pero en el momento crítico en que Gregor, a causa del movimiento reprimido, se balanceaba pegado al suelo, cerca y enfrente de su madre, esta, pese a parecer desmayada, dio repentinamente un salto y empezó a gritar, extendiendo un brazo y señalándolo con el dedo: ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Auxilio! Inclinó la cabeza para ver mejor a Gregor, pero enseguida, como invalidando esta idea, se desplomó hacia atrás, cayendo como muerta sobre la mesa, y sin tener en cuenta que estaba todavía puesta, quedó sentada en ella, sin reparar en que a su lado el café se volcaba de la cafetera, cayendo en chorro sobre la alfombra. ¡Madre, madre!, musitó Gregor, mirándola de arriba abajo. Por un instante se borró de su mente el jefe de personal y no pudo evitar, al ver el café derramado, que sus mandíbulas se abriesen y se cerrasen varias veces en el aire. Se produjo un nuevo chillido de la madre, que abandonó huyendo la mesa para echarse en brazos del padre, quien salía a su encuentro. Pero ya no tenía tiempo Gregor para seguir ocupándose de sus padres. El jefe de personal estaba ya en la escalera, apoyada la barbilla sobre la barandilla, dirigiendo una postrera mirada a aquella escena. Gregor cubrió impulso para procurar alcanzarlo, pero aquel se lo impidió y salió disparado, no sin proferir antes unos gritos que resonaron en toda la escalera. Para colmo de males, la huida del jefe de personal alteró por completo al padre. En vez de correr tras este para darle alcance, o al menos para dejar que lo hiciese Gregor, asió con la diestra el bastón que el jefe de personal parecía haber olvidado, así como su sombrero y su abrigo, depositados en una silla, y empuñando con la otra mano un grueso periódico que estaba encima de la mesa, propinó fuertes patadas en el suelo, enarbolando el papel y el bastón y haciendo replegarse a Gregor hasta el fondo de su dormitorio. De nada valieron a este sus ruegos, que no fueron comprendidos, y pese a que volvió la cabeza gacha hacia su padre, solo consiguió que aumentara su furioso pateleo. Mientras tanto, la madre, a pesar de lo inclemente del tiempo, había abierto una de las ventanas y, pronunciadamente inclinada hacia afuera, se tapaba la cara con ambas manos.
digáis que no es una escena súper graciosa. Yo la verdad que este tipo de escenas con tanto trajín y tantas cosas que ocurren al mismo tiempo me parecen de lo más graciosas. Por eso no paraba de pensar en lo gracioso que era este capítulo. De hecho, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Y luego ya en el siguiente vídeo continuaremos leyendo. A ver qué pasa con el padre, con Gregor, el jefe de personal. Y a ver si la hermana hace algo. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os la hayáis pasado muy bien conmigo y os hayáis relajado un poquito. Y ya pues nos vemos en el próximo vídeo.